El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23 de la mañana. Gracias por acompañarnos como cada jornada. Gracias. Entiendo que están en la casa, así que es más fácil que nos escuchen y nos sintonicen a través del Facebook Live. Si no tiene Facebook, no se preocupe. Tenemos la señal abierta de Majestad en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Si está escuchándonos o nos quiere escuchar desde otra jurisdicción de la República, nos puede sintonizar también a través de www.radiomajestad.com, no solamente dentro del país, sino alrededor del mundo. Y por cierto, estamos en Santo Domingo de los Sáchilas. Abrazos a la querida provincia Sáchila, a través de la señal de Majestad Televisión y también por el canal 3 de TVNet. Doña Jackie Fuentes, estamos viernes, no jueves. Me imagino yo que esto ocurre por esta sensación de confinamiento que hemos tenido en la casa. En el caso personal, por ejemplo, solo vengo acá a la radio y me regreso a mi casa después de hacer algunas actividades dentro de la radio, pero es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y así nos corresponde. Ayer quedó claro, por ejemplo, frente a la duda generalizada, que usted sí puede ir a la tienda, que usted puede ir a la panadería, que usted puede ir al supermercado con los recaudos del caso, pero esto es ir y volver inmediatamente. Nada de empezar a pasear, nada de irse al parque, llevar a los niños a los juegos infantiles, nada de empezar a pasear por la ciudad porque resulta que no estoy acostumbrado al confinamiento. El tema es complicado, hay gente que lamentablemente no soporta estar mucho tiempo metido en un solo sitio. Si vive en una urbanización, salga y camine. Dentro de la urbanización, salga y camine. Creo que es un buen momento para hacer actividades en familia, para hacer actividades en comunidad, obviamente con los recaudos del caso. Si nos preguntan, subimos las entrevistas y nuestro programa completo a nuestro canal YouTube a primera hora. Allí ustedes pueden encontrar toda la información. En el transcurso del día, obviamente, hacemos este procedimiento. Nosotros generamos esta transmisión en vivo por Facebook Live. Luego subimos el programa completo y cortadas cada una de las entrevistas, si usted se perdió alguna o quiere volver a escuchar, y también nuestros comentarios a través de nuestro canal YouTube de A Primera Hora. La cordial invitación también para que se puedan conectar, para que puedan revisar nuestra cuenta Twitter. La cuenta Twitter es @primeraplanaeq. @primeraplanaeq. Es un esfuerzo periodístico que apunta justamente a potenciar diversas posibilidades de comunicación con ustedes. En nuestra cuenta Twitter @primeraplanaeq van a encontrar mucha información generada pues a partir de las noticias de las últimas horas, concentrada en este momento por obvias razones en la crisis sanitaria que vive la República. Le cuento a don Nicolás que aquí en la cabina estamos bien abrigaditos, por eso me saqué la chompa. Aquí ya con la luz, obviamente uno ya queda mucho más abrigado, si no se muere de calor. Pero tranquilos, evidentemente estamos tomando los recaudos del caso para que Dios no quiera no ocurra algún tipo de recaída en el ámbito de la salud, y la misma recomendación para todos. Bueno, empecemos con algunas cosas. Empiezo con el precio del barril de petróleo, gracias a Susana Naranjo, que me comparten información publicada en el portal de Petroenergía, en la cuenta Twitter @petroenerja1. El precio del barril de petróleo para los intereses del Ecuador está en $27.17. Así amanece el WTI, el West Texas Intermediate, el WTI, que es el esquema de referencia para el crudo ecuatoriano, $27.17. Esto implica, de alguna manera, una recuperación si hacemos una comparación con el comportamiento el día de ayer. Ayer, el WTI amaneció con $22.02. De todas maneras, el precio de 27 sigue siendo un precio absolutamente bajo. Un precio que no se compadece con el presupuesto general del Estado, tomando en cuenta que se había presupuestado justamente el barril de petróleo para este año en la proforma fiscal en $51. Es decir, estamos un poquito más de la mitad, pero ahí hay dificultades para los ingresos fiscales y esto evidentemente da cuenta de las preocupaciones que se generan. Acá también, gracias doctor Rivadeneira, acá también me comparten una información. Hablando del ámbito económico, Fitch rebaja calificación crediticia de Ecuador en un escalón a CCC. Fitch Ratings rebajó la nota crediticia de Ecuador a CCC, citando mayores riesgos sobre la capacidad de pago de deuda soberana ante la fuerte caída de los precios de petróleo.
la pérdida de acceso al mercado de capitales y acontecimientos que impiden el desembolso oportuno de fondos del Fondo Monetario Internacional. Y súmelen a eso, evidentemente, la crisis sanitaria que estamos enfrentando acá en el Ecuador por el coronavirus COVID-19. Pero digo, me pongo a reflexionar en esto. Sobre las dificultades económicas que tenemos, la baja del precio del petróleo, la ausencia de los desembolsos comprometidos por el Fondo Monetario Internacional, nos piden a los ecuatorianos que hagamos un esfuerzo adicional, que arrimemos el hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, cualquiera en su sano juicio dice, en esta coyuntura hay que arrimar el hombro, todos tenemos que sumarnos, tenemos todos que hacer un esfuerzo para sacar el país adelante. Cuando pase esta crisis, Dios mediante, tendremos que hacer todos los ecuatorianos, los 16, 17 millones de ecuatorianos, un esfuerzo conjunto para poder recuperar la patria. La parte económica, la parte productiva, la parte comercial, la parte social, la parte psicológica inclusive. Hay que hacer un esfuerzo justamente en aquello. Pero digo, me pongo a reflexionar en eso y resulta que me encuentro con noticias como la de ayer. En realidad anteayer, publicó esta noticia diario El Comercio. Fuente diario El Comercio, publicada en su página web el miércoles 18 de marzo a las 19:29. Ministerio de Cultura pagará a artistas ecuatorianos para que transmitan shows y presentaciones desde sus casas durante la cuarentena. Repito, el titular de la nota de diario El Comercio. No lo digo yo, cito la fuente. Ministerio de Cultura pagará a artistas ecuatorianos para que transmitan shows y presentaciones desde sus casas durante la cuarentena. Con una convocatoria que se lanzará mañana, es decir, ayer, porque esta nota es del miércoles, se lanzó ayer, 19 de marzo, a través de redes sociales, iniciará el proyecto Desde mi casa, una iniciativa que busca contrarrestar los efectos de la crisis que está viviendo el sector cultural a causa de la expansión del COVID-19. Durante la semana, distintos gremios del sector cultural hicieron pública la necesidad de que las autoridades culturales creen un plan de contingencia para ayudar a artistas y gestores culturales que viven del dinero que ganan a diario por sus presentaciones en espacios públicos o en escenarios del país. El ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, conversó con El Comercio y confirmó que Desde mi casa es parte de la primera etapa de un plan que busca apoyar a los artistas y gestores culturales del país mientras se supera la actual pandemia. Explica evidentemente todos los detalles de este plan. Dice en la última parte de la nota, cuando termine el tiempo de cuarentena, el plan de contingencia incluirá la creación de una línea de fondos diseñada desde el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad para la precompra de las funciones de salas independientes del país. Parte del dinero que necesitamos vendrá del fondo de emergencia de $15 millones que tiene el ministerio. Bueno, esta noticia ha caído muy mal a mucha gente. Mucha gente considera que esta es, al menos como se lo ha presentado, es un reflejo de una suerte de doble discurso y de falta de sindéresis en la práctica respecto de lo que se dice. Se habla de un esfuerzo mancomunado del país, por un lado. Por otro lado, hay dificultades y ayer varios canales de televisión estuvieron presentando reportajes con preocupaciones en hospitales y en otras casas de salud regentadas por el Ministerio de Salud Pública sobre la ausencia de guantes, mascarillas, gel antibacterial, alcohol antiséptico. Silrad dio lectura hace minutos a una nota, por ejemplo, que publicó Primicias. En Guayas faltan camas, siendo la provincia que tiene más casos de coronavirus. Hay apenas 1,37 camas por cada 1,000 habitantes. Era la nota que justamente dio lectura a Silrad. Y se hace toda una valoración respecto de lo que está pasando a nivel de camas. Entonces me pongo a pensar, este tipo de mensajes generados por ciertas autoridades no abonan a la tranquilidad de la gente. Porque uno puede pensar que efectivamente los artistas independientes, los gestores culturales, los productores independientes, obviamente también se ven afectados por la situación. Pero el resto también nos vemos afectados. El ciudadano de a pie, la señora de la papelería que seguramente no puede abrir sus puertas, porque no es un negocio o una actividad indispensable. Los señores de las ferreterías, por ejemplo. No digo de las grandes ferreterías, de las grandes cadenas, de las ferreterías pequeñas de los barrios. La señora o los señores de los bazares.
pongo a reflexionar en eso. Hay gente que tiene dificultades, que de todas formas tiene un negocio formal. La gente que, por ejemplo, todavía le corresponde vivir o trabajar en la informalidad para parar la olla cada día. La persona que se pone un carrito de hot dogs en una esquina, o que te vende salchipapas, o que te vende hamburguesas, o que muy temprano desde las 5 de la mañana ya está en una esquina preparando café o agua aromática, y que en este momento no lo puede hacer justamente por la situación. Entonces, uno sí se pone a pensar que no hay una real sindéresis, o al menos lo que se dice no está reflejando conciencia real sobre lo que nos está pasando a todos los ecuatorianos. Ayer también me quedé, reflexionando y pensando sobre dos noticias que recibimos. La una, publicada por Diario El Comercio: China entrega 30,000 pruebas de detección de coronavirus a Perú. Y en el portal web de el gobierno de Venezuela, arriban a Venezuela 4,000 kits de diagnóstico para el COVID-19 procedentes de China. Y yo planteaba ayer en mi cuenta Twitter, ¿y qué pasa con Ecuador? ¿Cómo está manejando Ecuador la posibilidad de importar kits con pruebas para la detección del coronavirus COVID-19? ¿Hay suficientes pruebas? ¿Las hay? ¿Hay en suficiente cantidad? Lo que hoy tenemos por parte de los hospitales o laboratorios del Ministerio de Salud, regentados por el Ministerio de Salud Pública y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿es suficiente para abastecer las necesidades y la demanda interna del país? Digo, y menciono el tema de los chinos, porque en este momento necesitamos el apoyo de todos. No importa quién nos done o quién nos venda. El tema es que necesitamos garantizar la suficiente cantidad de reactivos y de kits para las pruebas que permitan detectar el coronavirus, porque insisto, como le dije al inicio de este comentario, hoy el coronavirus ya es comunitario y lo señaló esta semana la ministra de Salud Pública, Catalina Andramuño. Y en este contexto, otra cosa que me llamó la atención y que ayer pasó casi desapercibido. El propio Ministerio de Salud informó ayer cuáles son los laboratorios acreditados para realización de pruebas de confirmación de coronavirus COVID-19. Estamos hablando de los laboratorios privados. Ya no hablamos solamente de aquellos que pertenecen al sistema de salud pública, Ministerio de Salud, IES, sino a los privados. 3 laboratorios: Synlab Solutions and Diagnostic en Quito, Manta y Guayaquil, Interlab en Guayaquil, Zurita y Zurita en Quito, con varias sucursales en Calderón, La Prensa, Alameda, Picasso, Quito Sur, Valle de los Chillos, San Rafael, Cumbayá. También Zurita y Zurita tiene laboratorio en Santo Domingo de los Áchilas y en Ibarra, provincia de Imbabura. Dice la información del Ministerio de Salud: tarifa tope establecida, $80 para pacientes con una orden emitida por el Ministerio de Salud y $120 para pacientes con una orden emitida por un médico privado. Pero he mencionado 3 laboratorios. Y el otro día, el señor vicepresidente de la República mencionó 31 laboratorios. Luego del anuncio del señor vicepresidente Otto Sonnenholzner, hubo algunos laboratorios que públicamente anunciaron que no sabían por qué fueron incluidos en ese listado y que no pueden hacer la prueba de laboratorio correspondiente. Bueno, de 31 se redujo a 3. ¿Qué pasó con los otros 28 laboratorios? ¿Están hablando con los laboratorios? Está claro que cuando lanzaron la primera lista con los 31 laboratorios, que fue información oficial, evidentemente no había un acuerdo, un consenso con esos laboratorios, porque de lo contrario se hubiese ratificado justamente esa lista. Es importante, me acaba de llegar un comunicado del Ministerio de Cultura y Patrimonio, a propósito de la nota que dimos lectura del Comercio y que también ha sido parte de nuestra opinión el día de hoy. ¿Qué nos dice el Ministerio de Cultura? El programa no se financia con el presupuesto del Estado, su costo total es de 42,000
$600, no como dicen algunos que costará 15 millones. Pero no lo dijimos nosotros, lo dijo el ministro. Está destinado a 200 artistas que recibirán una remuneración de $200 cada uno. Está destinado a aquellos artistas que se encuentran en el mayor grado de indefensión, músicos, actores, pintores, bailarines, titiriteros, payasos, etcétera. Saldrá al aire por Ecuador TV y contribuirá a garantizar el acceso a la cultura en las condiciones de restricción sanitaria que vivimos. Es momento de permanecer unidos. La polémica sobre la base de la mentira solamente nos aleja de ese objetivo. Cuando yo leo este mensaje o este tipo de mensajes, que está bien que aclaren, pero el cierre del mensaje es absolutamente inadecuado porque deberían en el Ministerio de Cultura hacer un ejercicio de autocrítica sobre la propia información que dio su ministro de Estado. Y esa información se la dio a Diario El Comercio. No creo que El Comercio se haya inventado esta información, perdónenme. Creo yo que si se genera un mensaje mucho más potente, mucho más claro, se van a evitar este tipo de suspicacias y obviamente los malestares que se han generado. Porque está claro que hay un malestar, me sumo a ese malestar. Porque no tiene sentido. El primer mensaje, amigos y amigas en comunicación, el primer mensaje es el que queda. Y eso saben los estrategas de comunicación. Las aclaraciones o las precisiones no tienen el mismo impacto que el primer mensaje. Y la primera explicación del ministro debió haber sido esa que en este momento aclara el Ministerio de Cultura. La última parte del comunicado, perdóneme, está de más, porque la información fue generada por el propio ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, a Diario El Comercio. Y para cerrar esta parte del comentario, lo que pasa en Guayaquil, quiero expresar públicamente mi solidaridad con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Ayer ha revelado que ha sido contagiada por coronavirus COVID-19. Esto generó muchos comentarios, porque claro, el anuncio de la alcaldesa se genera pocas horas después de la enorme polémica, ya no solo local, sino internacional, que se inició a partir de la decisión de impedir el aterrizaje de un avión vacío que llegaba desde España hasta Guayaquil para recoger pasajeros que se han quedado varados en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Esto generó un montón de suspicacias y mucha gente empezó a escribir cualquier cosa en las redes. Se vieron obligados a publicar el resultado de la prueba y allí aparece que ha dado positivo la alcaldesa. Pronta recuperación para la alcaldesa de Guayaquil, que evidentemente está en sus palabras porque ella fue quien hizo la revelación atravesando un momento muy duro, muy complicado. Se entiende que ella ha sido contagiada y también su señor esposo. Pronta recuperación para la alcaldesa y que pueda salir adelante de este duro momento en lo personal que está enfrentando. Pero hay algo que me llama la atención y lanzo esta pregunta pública, si es que ya lo hicieron en buena hora. Durante la jornada del día de ayer se publicaron fotografías de una serie de actividades públicas que en las últimas 2 semanas tuvo Cintia Viteri en Guayaquil, en su condición de alcaldesa. Reuniones de consejo, intervenciones con los medios, actividades propias de su gestión, visitas a los barrios, diálogos con concejales, encuentros con dirigentes empresariales. Me encantaría saber, no lo sé, si es que ya esto ha ocurrido en buena hora, pero me encantaría saber si todas estas personas que estuvieron cerca de la alcaldesa de Guayaquil en las últimas 2 semanas, en los últimos 14 días, están siendo parte de algún tipo de cerco epidemiológico. En el caso de Guayaquil, me pongo a pensar en eso. No he escuchado información, no la he escuchado, puede ser que ya lo estén haciendo, pero no he escuchado información en el sentido de que efectivamente todo este entorno de la alcaldesa de Guayaquil durante los últimos 14 días ya está siendo parte de un cerco epidemiológico para poder justamente tener la certeza de que hay un seguimiento sobre el estado de salud de las personas que estuvieron cerca de la alcaldesa Cintia Viteri. Hay que reflexionar evidentemente sobre esto. Y hablando de Guayaquil, con esto cierro el comentario. Me espeluzna lo que pasa en algunos sectores de la ciudad, donde lamentablemente impera y campea indisciplina.
Ayer, por ejemplo, vi dos reportajes de las colegas Merlin Ochoa de Coavisa y Dayana Monroy de Teleamazonas. En el caso de Merlin se ubicó, me parece, en el sector de la Floresta, en el sur de Guayaquil. El Coavisa también mostró unas imágenes de un videoaficionado que debe haber grabado con su celular, de un operativo de la policía que tuvo que con sirenas y con motocicletas ingresar a La Chala, que queda en el suburbio este de Guayaquil, para pedir a la gente que ingrese a la casa porque se encontraban afuera. Como que si fuese un día normal. Lo que mostraba Merlin ayer en un barrio de Guayaquil, la gente como que fuera un día normal, haciendo sus actividades comerciales, paseando cogidos de la mano, llevando sus productos en las fundas. Habían personas que estaban en los parques conversando. O sea, no se ha entendido nada. No se ha entendido nada. Guayaquil es la ciudad del Ecuador que reporta el mayor número de casos. ¿Cuántos tiene Guayaquil? 114 casos. De los 260 casos confirmados, Guayaquil tiene 114 casos confirmados. Solamente Guayaquil. Toda la provincia del Guaya es 187. ¿Dónde está la conciencia por parte de la ciudadanía? Esto ya no depende del gobierno. Esto ya no depende de la municipalidad. Esto depende de ustedes, de nosotros, de la corresponsabilidad que tengamos los ciudadanos. No estamos de vacaciones. Créanme, en mi caso personal, y perdón que mencione mi caso personal, yo estoy trabajando más de lo que laboro usualmente. Por esta situación, por mi condición de periodista, por mi condición de comunicador, estoy trabajando más de lo que se trabaja normalmente. Porque no estoy de vacaciones. Y seguramente muchos de ustedes no están de vacaciones, están trabajando en sus hogares. No se pueden desprender ni se pueden desconectar de sus actividades diarias. Pero hay gente que lo está manejando de una forma tan deportiva, que salen al parque, van a caminar, por ahí unos adultos mayores diciendo me salí porque estaba aburrido, cuando resulta que los adultos mayores son los más vulnerables por el COVID-19. Más reflexión, amigos y amigas. Aquí no le echen la culpa al gobierno. Al gobierno hay que responsabilizarle de las cosas que hay que responsabilizarle. De la responsabilidad de uno es responsable, no el gobierno. No nos pueden poner pues un niñero o una niñera en cada casa. Tengamos más responsabilidad, amigos y amigas. De eso vamos a hablar ya mismo, evidentemente, con un especialista.